Pues nada, hoy vamos con el número más grande que aparece entre los primos del mecanismo, que es el 223, y que para aquellos que tengan, que entre ellos seguro vosotros, que sabéis de que este número tiene una significancia particular y lo vamos a ver rápidamente. El mecanismo, he vuelto a poner aquí como primera o como segunda transparencia el mecanismo y tal y como tuvo que ser, que recuerdo que tenía que tener un tamaño más o menos de una caja de zapatos. Y estoy poniendo aquí pues esa presentación que tendría con el anverso, con el planetario, en la parte lateral la ruedecilla que pondría en movimiento todos los mecanismos y todos los engranajes, y en la parte derecha de la imagen es una imagen con todos los engranajes y todo lo que tendría que tener el mecanismo por dentro, ¿no? Y la parte posterior del mecanismo. Y de hecho nos vamos a concentrar en esa parte posterior y en lo que debió de ser la parte inferior del mecanismo, ¿no? Paso de transparencia y hago aquí una imagen, pongo una imagen específicamente de esa parte trasera en la cual, como recordaréis, ya hablamos que había dos espirales, ¿no? Una espiral superior que ya vimos en la segunda charla que tiene desplegado el ciclo metónico de 19 años en una espiral de 5 revoluciones, y la espiral de abajo, que es una espiral de la que todavía no hemos hablado y de la que vamos a hablar hoy. Esa espiral tiene 4 revoluciones en vez de las 5 de la parte superior, y como observaréis, las celdillas en las cuales estaba dividida la espiral superior estaba llena de información, y os recordaréis que se correspondían a cada uno de los meses sinódicos correspondientes al ciclo metónico. Sin embargo, la parte de abajo tiene también una cantidad de celdillas que podríamos pensar que también se corresponden con meses sinódicos, y esto lo confirmaremos después, y hay mucha menos información distribuida. Y vamos a ver cómo se consiguió desentrañar el contenido de esa espiral inferior de la parte de atrás del mecanismo. Esta es una parte que ninguno de los investigadores que estuvo tratando el mecanismo hasta el año 2005 había conseguido explicar para qué servía. Tuvo que llegar el equipo de Tony Fries en el año 2005 con el proyecto de investigación del mecanismo anticitera para desentrañar lo que había en esta parte inferior. Y lo consiguieron gracias a esas técnicas que explicamos en el primer programa, que abordaron el estudio del mecanismo desde 2 puntos de vista distintos. Por un lado, con una tomografía de rayos X pues, muy potente, que recordaréis, os expliqué que incluso llevaron una máquina específica de rayos X específicamente diseñada para estudiar el mecanismo. Y luego el sistema de óptica que se desarrolló para intentar leer las inscripciones que había en el propio mecanismo. Y como digo, utilizando esas dos técnicas consiguieron desentrañar lo que había en esta parte del instrumento. Y aquí lo que os estoy mostrando en esta transparencia es una de esas tomografías que permitía hacer, digamos, cortes finísimos de lo que había diferentes distancias de cada uno de los trozos en los cuales se había desprendiendo del mecanismo. Y aquí estamos viendo un trozo que se llamaba el trozo F, que se vino a llamar el trozo F, y en el cual se ve una parte de esas espirales. Y los investigadores consiguieron ver pues, esas separaciones que había a lo largo de la espiral, y empezaron a conseguir leer a través de la tomografía caracteres dentro de esa espiral, tal y como había sucedido con la espiral superior. En principio, no, pues, bueno, hubo que ensamblar diferentes partes del mecanismo virtualmente, y aquí en esta slide, que es la siguiente, se ve que gracias a juntar una parte que se llamaba correspondiente a diferentes partes del mecanismo, que fueron los fragmentos A, E y F, se pudo tener ya una visión más o menos amplia, de un sector amplio de toda esa espiral. De tal manera que fue posible para los investigadores de la MRP
el hacer una extrapolación de cuántos sectores tenía que haber en toda esa espiral. Y bueno, para su sorpresa, o no tanta, porque en cierta manera se podía esperar, había 223, o tendría que, el mecanismo tuvo que tener 223 sectores en esa espiral. Este número inmediatamente llamó la atención. Ya se había conseguido ver que dentro del mecanismo había un engranaje con 223 dientes. Y esto lo consiguió ver Derek de Sola Price en los años 60 del siglo pasado. Pero no había sido capaz de ver cómo engranaba todo eso y dónde se podía ver el resultado de todas las operaciones matemáticas que había por detrás. Fue el equipo de la MRP el que efectivamente ya consiguió, pues como digo, explicar el hecho de que había 223 secciones en esta espiral y que por tanto tendrían que ver con ese mecanismo de 223 dientes y que a su vez tenía claramente y directamente una relación específica con un ciclo de la antigüedad que se conocía bien y que es lo que se ha venido a llamar el ciclo de Saros. Lo he puesto aquí, he puesto aquí en esta transparencia, en la cual pues, esos 223 meses sinódicos, que como recordaremos tiene que ver con las lunaciones, o sea, es el periodo entre luna llena y luna llena, pues 223 de esas lunaciones equivalen aproximadamente a 18,03 años. Y eso, como digo, se conocía desde la antigüedad como el ciclo de Saros. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de entrar en esa cuestión, simplemente quería aquí representar de nuevo esa reconstrucción de la parte trasera, en la cual vemos arriba la espiral del ciclo metónico y abajo la espiral del ciclo de Saros. Y esa representación en la cual se ve que algunas de esas celdillas tenían inscripciones, otras no. Y hay un indicador adicional que estaba dividido en 3 partes y que, bueno, también se ha conseguido desentrañar para qué servía. Ahora lo explicaremos también. Entonces, lo que hacía este indicador pues, es recorrer, según iba pasando el tiempo, iba recorriendo todo el ciclo de la espiral en 223 meses sinódicos, correspondiente cada uno de ellos a uno de estos sectores, hasta que se completaba un ciclo de Saros por completo. Entonces, una vez que el operario del instrumento había dado esas 4 revoluciones para llevar a cabo ese ciclo de Saros completo, pues tenía que, digamos, resetear, reconfigurar el instrumento para que volviera al punto de salida y volver a contar otros 18,03 años o lo que debería ser otro ciclo de Saros completo. Bueno, vamos a explicar un poco el tema de dónde viene esto del tema de los Saros y por qué es tan importante. Y la cuestión es que tal y como vimos en esa congruencia que había entre el Sol y la Luna en el ciclo metónico de 19 años, la mecánica celeste del sistema Sol-Tierra-Luna tiene otra resonancia sorprendente, bastante sorprendente. Y es el hecho de que 223 meses sinódicos equivalen a 242 meses draconíticos y a su vez equivalen a 239 meses anomalísticos. Dejadme que explique esto un poco porque yo reconozco que cuando empecé a meterme en este tema me hacía un lío con este tema de los meses y estoy seguro de que la gente que no haya oído hablar mucho de esta cuestión estará preguntándose qué es este jaleo de tantos meses, ¿no? Distintos. Entonces, la explicación es la siguiente. Un mes draconítico es el tiempo que pasa entre 2 pasos sucesivos de la Luna por su nodo. O sea, básicamente, cuando corta de nuevo el mismo plano. Este plano sería el plano, por ejemplo, el plano de la eclíptica. Entonces, no es exactamente igual a la duración del mes siderio. Os acordaréis que el mes siderio era el mes que tardaba la Luna en volver a la misma posición estelar aproximadamente. Debido a las perturbaciones que el Sol y la Tierra hacen sobre la órbita de la Luna, el tiempo que pasa entre un nodo y el siguiente no es lo mismo que el tiempo siderio. Y eso significa que en vez de que la duración del mes sinódico, perdón, del mes draconítico en este caso, es ligeramente distinta del siderio. No solo eso, sino que además, por esas perturbaciones, y esto ya lo explicamos también el otro día, la Luna entre perigeo y perigeo
también hay un tiempo ligeramente distinto que el mes siderio, y ese es el mes anomalístico. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esas definiciones ligeramente distintas de la duración de un mes lunar, pues llega, y viendo observacionalmente cuáles son esos meses que transita la luna, el movimiento lunar, llega a esta relación que, como digo, es muy sorprendente, ¿no? El hecho de que si uno espera exactamente 223 meses sinódicos, o sea, 223 lunaciones, habrán pasado casi con una precisión altísima 242 meses draconíticos y habrán pasado también 239 meses anomalísticos. Esto que así a priori, dicho de esta manera, no parece tener una significación, bueno, la tiene, creo que se entiende que la tiene bastante profunda, viene a significar todo esto. Bueno, pues la cuestión es que si uno espera todo ese tiempo, imaginaos que nos encontramos en un momento en el cual hay un eclipse de Sol. Vamos a poner más fácil, un eclipse de Luna. Entonces, la Tierra está entre el Sol y la Luna. Eso se corresponde con una cierta posición de los astros y, por tanto, si esperamos el paso de esos 223 meses sinódicos, nos vamos a encontrar que la Luna está pasando de nuevo por el nodo y además está a la misma distancia de la Tierra, o sea, está pasando también por su perigeo. Lo cual significa que tras los 223 meses, si estamos partiendo de una situación en la cual había un eclipse lunar, se va a volver a repetir ese eclipse lunar. Lo mismo pasaría con el eclipse solar. Con lo cual, ese ciclo de Saros lo que nos está diciendo es que hay una cierta repetibilidad en los esquemas de eclipses. Y por tanto, cualquier instrumento que tenga contenida este periodo de tiempo en sus cálculos, lo que va a estar haciendo es predecir esas posiciones relativas de los tres cuerpos y, por tanto, en el momento en el cual hay un eclipse, pasados esos 223 meses, vamos a ser capaces de predecir otro eclipse de luna. Como digo, ese periodo es equivalente a 18,03 años, que aproximadamente se corresponde a 6.585 días con un tercio de día más. Y esto es importante, luego vamos a explicar esto porque tiene una cierta importancia. El hecho de que sean 6.585,32 días, que es casi un tercio de día. Y como digo, pues eso implica la repetibilidad de los eclipses cada 223 meses sinódicos, cada 223 lunaciones. Muy bien, pues ¿cómo está esto llevado al mecanismo? Bueno, ya sabemos que el mecanismo, la manera que tenía de representar los meses sinódicos era a través de los 19 años del ciclo metónico y dividido por 235, porque ellos sabían que ese ciclo metónico tenía 235 meses sinódicos. Con lo cual, si yo cálculo que es la duración de un mes sinódico, lo multiplico por 223, vamos a tener una representación de esos 18,03 años. Bueno, vamos a ver cómo estaba implementado dentro del mecanismo. Esta transparencia que estoy poniendo ahora ya la conocemos, esta la he presentado ya otras 2 veces y es el tren de engranajes que nos llevaba a hacer el cálculo del ciclo metónico. Y no voy a explicarlo otra vez porque son los 6 engranajes que ya explicamos en las charlas anteriores. Lo que sí le he vuelto a poner es por el hecho de que la explicación del ciclo de Saros arranca después de esta operación primera en la que intervienen 4 engranajes. 64-38, 53-96. ¿Vale? Entonces, eso equivale, esos 2 fracciones equivalen a 53 sobre 3 veces 19, que bueno, es el número, es el ratio al que giraría el eje que acaba en esta fracción, ¿no? El eje de giro que acaba en esta fracción. Entonces, ¿cómo implementar los diseñadores del mecanismo ese ciclo de Saros? Pues metiendo 6 engranajes más. Un par primero de engranajes que engranaban con un engranaje que tenía 27 y que engranaba con el 223, y este es el gran engranaje que nos trae el movimiento asociado a los Saros. Y luego un engranaje de 188 dientes, que es un engranaje con bastantes dientes. De nuevo uno de 53, que curiosamente anula el de 53 que había antes, y esto para los investigadores del mecanismo era un auténtico misterio saber por qué había estos 2 engranajes aquí que aparentemente sin ningún sentido astronómico
y que encima se cancelaban uno con el otro cuando se hacía el cálculo del ciclo metónico como del ciclo de Saros, y luego se multiplicaba por 30,54 para obtener finalmente esta relación que veis aquí al final, 235 por 4 dividido entre 223 por 19. Como hemos visto en la transparencia anterior, 19 entre 35 por 223 son 18,03 años. Con lo cual, volviendo a la slide anterior, eso significa que en 18,03 años hay algo que da 4 revoluciones. Y efectivamente, eso es lo que hace el indicador inferior de la parte trasera. Dar esas 4 revoluciones en 18,03 años. Y bueno, aquí pongo una transparencia en la cual los que están viendo la charla, pues está representada toda esa transmisión de engranajes. Lo voy a explicar rápidamente, pero bueno, pido disculpas a los que están oyendo porque no lo van a entender tan claramente, pero bueno, aquí se ve este mecanismo grande de 233 y el de 188 montado encima, engranado con el de 27, que es el que trae el movimiento a este doble engranaje. O sea, 27 engrana con 188, 188 con 223, que a su vez engrana con la serie que finalmente trae todo el mecanismo, todo el movimiento al indicador de Saros, ¿vale? Y aquí pues hay una representación del grupo de investigación de cómo gracias a la tomografía de rayos X se veían esos engranajes y pudieron llegar a contar todos los dientes y ver todas esas relaciones que hemos contado. Esto en lo que se refiere a cómo se lleva ese movimiento para representar el ciclo de Saros en ese indicador de la parte trasera. Pero vamos a intentar explicar un poco qué es lo que vieron en cada vez que había un eclipse y cada vez que veían que había unas inscripciones en el mecanismo. Para los que no lo estáis viendo, os explico lo que hay aquí. Esta transparencia tiene una imagen de una de las tomografías en la cual hay una parte ampliada en la cual se ven las inscripciones que había en una de esas celdillas y se ve aquí una sigma, un símbolo muy raro que parece un ancla, una H, otra ancla y unos símbolos raros. Esto ha sido lo que ha costado mucho desentrañar y ver un poco lo que significaba. Y bueno, para hacer corta digamos, una explicación que tendría que ser un poco más larga, pero bueno, simplemente para comentar que lo que trataba las personas que hicieron el mecanismo de indicar en cada una de estas celdillas es que, en este caso, de la celda que viene representada en esta imagen, había en ese mes en particular un eclipse de luna. Aquí la S significa Selene, la sigma significa Selene, o sea, un eclipse de luna. También, además, había un eclipse de sol en ese mes, por eso aparece aquí la H de Helios. Y esta parte costó más de desencriptar qué significaba. Esta ancla que hay aquí es una mezcla entre omega y rho, que viene a significar hora. En griego antiguo, las horas en las que podía suceder algo, pues también la palabra era hora, sin H, pero hora, entonces es una omega y una rho. Con lo cual, esto es una indicación de a qué hora sucedería el eclipse correspondiente. Y aquí el signo siguiente indica precisamente a qué hora se refiere del día en el cual había el eclipse. Y luego finalmente había otro símbolo debajo de estos dos, que también que lo que se vio es que cuando uno juntaba un poco toda la información que había, que era una especie de índice. O sea, estaban todos consecutivamente mencionados, con lo cual era una especie de índice que lo que hacía era llevar a la tabla que había auxiliar cerca en la parte cercana a la espiral para indicar qué tipo de eclipse era. O sea, bajo qué circunstancias se daba el eclipse. O sea, como veis, no solamente se indicaba si iba a ser un eclipse de sol o de luna, la hora del día que iba a ocurrir, sino que incluso se daba información de cómo iba a ser ese eclipse. Y esto, bueno, pues la verdad que es absolutamente sorprendente, ¿no? Vamos a ir un poquito más adelante incluso. Y como os decía, ese ciclo de Saros pues, se repetiría cada 18,03 años y por tanto el operador tendría que reiniciar el ciclo. Pero claro, había una cuestión que resolver y es el hecho de que
había un tercio de día ahí que, claro, cada vez que se daba una revolución, pues se perdía esa información. Entonces, ¿qué hicieron los diseñadores del mecanismo? Bueno, ese exceso de 8 horas tras cada revolución de Saros, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, si ese ciclo se repite 3 veces, tendríamos un desfase de un día completo. Eso ya se conocía también en la antigüedad y tenía un nombre. O sea, el hecho de que cada 3 ciclos de Saros hubiera un número entero de días que pasaban, se llamaba el ciclo de Exeligmos. Y bueno, esto no tendría más trascendencia si no fuera por el hecho de que efectivamente dentro del mecanismo hay una implementación que permite saber el usuario del mecanismo en qué parte del Exeligmos estaba en un determinado momento. Entonces, eso al fin y al cabo lo que se conseguía pues haciendo que cada 3 revoluciones completas del ciclo de Saros se tuviera en cuenta un día completo. Pero ya hemos visto que para cada para cada ciclo de Saros serán 4 revoluciones en la espiral, con lo cual, si uno quiere implementar eso, lo que tiene que hacer al final es dividir por 12, porque tiene que quitar las 4 revoluciones que se da para un Saros completo y luego tiene que dividirlo por 3 porque hay que hacer 3 revoluciones completas del Saros para llegar al Exeligmos. Entonces, eso pues, ¿cómo se hace? Pues básicamente los diseñadores del mecanismo lo hicieron metiendo un tren de otros 4 mecanismos, de otros 4 engranajes, en los cuales primero dividían por 3. Aquí tenéis una fracción de 20 sesentaavos, o sea, un mecanismo de 20 y otro de 60, para dividir por 3. Y luego otro par de engranajes, uno de 15 y uno de 60, para dividir por 4. Con lo cual, el resultado de esta operación es que se consigue dividir el movimiento del eje que va a parar el indicador de Saros por 12. ¿Y a dónde va? Pues a ese indicador pequeñito que hemos visto que había dentro de la espiral y que es una circunferencia que estaba dividida en 3 partes. Y entonces lo que se ve con esto es que el movimiento de esa agujita lo que hacía era que cada ciclo completo de Saros se movía un tercio del indicador. Y por tanto, ¿qué es lo que indicaba? Le indicaba al usuario el número de horas que tenía que añadir a la indicación que había en la propia espiral para saber a qué hora iba a ocurrir un determinado eclipse. O sea, si imaginamos que en el indicador de Saros, el eclipse ponía que iba a ocurrir a las 11 de la mañana. Si el indicador nos indicaría que no habría que añadir ninguna hora. Si estaba en el segundo sector, nos indicaría que había que sumar 8 horas, con lo cual en vez de las 11 de la mañana serían las 19. En la tercera sector pues indicaría que habría que sumar 16 horas en vez de 8. Con lo cual, como veis, la implementación del mecanismo contemplaba no solamente la presencia de eclipses de sol y de luna, sino las horas a las que ocurrían y además las correcciones que había que aplicar al hecho de estar en una determinada ciclo de Saros o en el siguiente o en el tercero que completaba el Exeligmos. Y nada, ya en esta última transparencia, pues os presento efectivamente cómo habría sido todas esas indicaciones en esta espiral del Saros. En esta representación se ve en rojo aquellas indicaciones que se han podido leer sin ningún problema y en azul se indica las que tendría que haber habido y no se han podido observar porque esa parte falta del mecanismo. Y de nuevo, pues también ese indicador del Exeligmos que aparece aquí dentro de la espiral y que se ha podido ver que efectivamente estaba en el mecanismo. Por tanto, hemos entendido hoy la importancia de ese número 223 y cómo está implementado en el mecanismo y su relación directa con el ciclo de Saros y por tanto los eclipses. Hemos entendido que había también una indicación del ciclo de Exeligmos y que venía representado con esa rueda adicional que había en la parte central del mecanismo, en la parte trasera. Y bueno, hemos visto y nos hemos vuelto a sorprender por la aparición de esos engranajes con 53 dientes que curiosamente pues, hay 3 al menos, que se sepa, hubo 3 dentro del mecanismo y todavía no hemos conseguido saber por qué este número tan curioso
está metido en el mecanismo y anulado en cierta manera porque aparece y desaparece en la transmisión del movimiento, tanto en la presentación del ciclo metónico en la parte superior de la parte trasera, como tanto en el indicador de los aros en la parte inferior. Así que esta es la incógnita que vamos a reservar para ese próximo episodio en la que hablaremos de por qué, por qué están ahí esos engranajes con 53 dientes. Y nada, con esto queda un poco dicho lo que quería contar sobre el 223 y la predicción de eclipses en el mecanismo. Bueno, la verdad es que, como siempre, impresionante y maravilloso este mecanismo y la cantidad de cosas que nos aporta, ¿no? Es impresionante, desde luego. Yo alucino con todo lo que podía estar metido ahí, toda la matemática y la ciencia que estaba ahí metida en una caja de zapatos. Impresionante. ¿No? Sí, y lo más impresionante es que el aparato no se ha encontrado en perfectas condiciones, que ha habido que reconstruirlo y que a través de segmentos, que quien pueda ver las imágenes, pero si no os lo digo yo, bueno, pues son fragmentos relativamente pequeños como para coger toda la casuística que había, pero bueno, han hecho unos cálculos precisos para saber, bueno, cómo esas espirales eran los segmentos que ocupaban para estar posicionada ahí la manilla que indicaba si era eclipse o no. O sea que si os dais cuenta, esto es algo tan importante que ocurrió a partir del año 2005 en entender lo que pasaba con el mecanismo. Llegó gracias al hecho de que ya no solamente trabajaban unos expertos en astrodinámica en intentar ver lo que hacía el mecanismo. El equipo a partir del año 2005, el del proyecto de investigación del mecanismo anticitera, ya unió a astrónomos, matemáticos, epigrafistas, historiadores de la antigüedad. O sea, el grupo era multidisciplinar. Y gracias a eso se ha podido, pues eso, aprovechar el conocimiento de mucha gente que en muchas áreas distintas ha podido contribuir con su pequeño pedacito de información en desentrañar los textos que había, qué significaba cada parte del texto, la gente que ha aportado el conocimiento de óptica para poder, de hecho, poder leer lo que había allí, porque en muchos casos estaban tan difuminados los signos que era imposible casi leerlos. El conocimiento de astronomía, el conocimiento de lo que realmente la gente sabía, que sabían en aquella época sobre el movimiento de los astros. O sea que ha sido gracias a esa multidisciplinaridad que se consiguió reunir en ese equipo que se ha dado un salto tan enorme, ¿no? en conocer todo lo que había, porque los pedazos de información que faltaban eran tan enormes por el hecho de que muchas partes del mecanismo se habían perdido, se habían oxidado, la naturaleza las había deshecho. En las fotos que has puesto, algunas es que están totalmente borrados, está totalmente listada. Se lo ha comido, o sea, es que se lo ha comido. Lo que sea, entonces no se ve nada, no se ve nada. En otras partes iba a comentar también que adornado todo esto con un poquito de suerte, porque por ejemplo, por lo que he visto, la parte de la rueda interna que cuenta los decimales de día, el tercio de día, estaba en la parte derecha, que es la conservada. Porque toda la parte del ciclo de la izquierda, las inscripciones del ciclo de Saros de la izquierda están, digamos, está perdido. Si esa ruedecita pequeña estuviera en la izquierda, no sabríamos que podían corregir ese tercio de día. O sea, que encima con suerte. O sea. Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, en esta parte ha habido suerte. En la parte planetaria, por desgracia, no ha habido tanta suerte. O sea, claro, toda la reconstrucción que se ha hecho de la parte planetaria, del movimiento de planetas, es completamente conjetural. O sea, se conjetura que tuvo que ser así. Hay algunos engranajes que sí que se sabe que están, pero faltan muchos. Entonces se sabe que tuvo que estar toda la parte del planetario delantero, tal y como se argumenta que tuvo que estar, pero esa parte, por desgracia, se ha perdido y no la vamos a poder recuperar. Sí. Qué alucine, de verdad. Yo sigo tus capítulos y esto es un episodio Cuarto Jiménez, porque ¿de dónde viene esa tecnología? Como tú estás diciendo, nosotros para desengranar tiene que ser un equipo multidisciplinar. Entiendo que con los conocimientos antiguos allí tendría que ser lo mismo, tendría que ser en un foro
universitario de científicos, porque el cálculo de ingeniería, matemático y astronómico tienen que confluir y Bueno, los tres o las cabezas pensantes. Juan Antonio. Yo Sí. creo que antiguamente a lo mejor tienen que coincidir algunos, pero no había tanta especialización. Es decir, algunos El conocimiento era más general. El conocimiento era más general. Como matemáticos eran matemáticos, físicos, tenían un conocimiento quizás no tan extenso de muchas cosas, pero el que tenían eran de muchas disciplinas. No sé, es que lo veo tan completo para una sola persona que... Sí, tener además la habilidad mecánica, pues... Mecánica, claro. O sea, Sí. aquí claramente tenía que confluir el conocimiento matemático, el conocimiento astronómico, el conocimiento mecánico. Y luego, pues eso, también saber escribir, porque tenía que escribir, o sea, hay varios miles de caracteres en el mecanismo. Entonces, esta gente tenía que condensar una cantidad de información enorme en la poca superficie que tenían del mecanismo para disponer toda la información. La exactitud de la mecánica hecha, llevada a mano, ya, trabajada en ese taller, sin las herramientas de hoy en día de tecnología de corte y de precisión, es que es alucinante. No sé. Sí, es absolutamente... Estas cosas son de las que me abre una puerta, pero me hace mirar 10 más para saber qué había detrás de esa puerta. Una preguntita que se me ha ocurrido ahora. No sé si la sabes o has leído sobre el tema. Cuando has comentado los meses en los que había eclipse, que había inscripciones, el tercer símbolo decías que era para la hora. Y Sí. parecía el mismo en todos, como sabían la hora. No se veía bien, ¿no? O sea, no se veía muy bien. O era que eso, que ha perdido definición, o había un sistema, porque el primero sigma o H está claro, Selene Helios, pero el último que has comentado, eso, porque parecían iguales. Para quien no haya visto las imágenes, lo que se ve al final son como dos circulitos, ¿no? Sí. Un puntito con un circulito exterior. Sí. Sí, en ese caso en particular parecía el mismo. O sea que eso podría haberse dado el caso de que en ese mes en particular, el día que se producía el eclipse lunar ocurrió una hora, y luego el día que ocurría el eclipse solar, también dentro de ese mes sinódico, era una hora casi la misma. Entonces, casi la misma. Podría haberse dado el caso de que fuera esta la cuestión. No, tendría que ir al artículo específico en el cual publicar nuestros resultados para ver exactamente los símbolos que habían utilizado en cada uno de los... O sea, que has puesto dos iguales, pero en teoría no eran iguales. El tercer símbolo variaba. Variaba. Sí. Vale. Sí. Y luego el último símbolo, que es el que aparecía abajo, era el que refería a la parte del texto de índice en el cual se comentaba específicamente sobre ese... Sí, para contar todos los eclipses, ¿no? El que hacía de contador, ¿no? Del ciclo de Saros. Bueno, no he contado, y esto voy a haber mencionado también, el hecho de que la sucesión específica de eclipses que aparecen dentro de esa secuencia de Saros da una indicación sobre cuándo se pudo haber diseñado, cuál fue la fecha de inicio en la cual está dispuesta esa secuencia específica. No sé si me explico. Sí. O sea, uno se puede preguntar, muy bien, ¿y esa secuencia de Saros cuándo empieza? Y el hecho de las horas específicamente a las que están esos eclipses reportados y la localización sobre la Tierra en la cual se hizo todo eso, que tuvo que ser la parte del Egeo, eso permite, y esto fue un estudio todavía ulterior al que se llegó, a cuya solución se llegó por dos caminos independientes, ha permitido a los investigadores saber cuál era, digamos, el tiempo cero desde el cual se empezaba a medir ese ciclo, los ciclos de Saros. El lugar, ¿no? Porque el lugar se sabe que el error puede ser amplio, se tuvo que ser en la zona del Egeo, eso está claro, ¿no? Claro, pero un eclipse, por ejemplo, de Sol no es igual en todas las partes de... Claro, ni de Luna. Sí. Entonces, está claro que antes la Tierra no era enorme, la Tierra era solo el Mediterráneo para ellos, o sea que efectivamente a lo mejor el cálculo pues, funcionaba bien, pero a lo mejor con eso se puede llegar a concretar en qué zona estaban por fallos en el que ahí no había, el eclipse no era total o para... Sí. Pues mira, esto no estoy seguro de si lo han explotado del todo. Lo que sí lo han explotado es para sacar cuándo pudo haber sido el comienzo del ciclo de esos Saros.
Y se ha llegado, no recuerdo exactamente la fecha, sé que era el año 205 antes de Cristo y la fecha específica también está calculada. O sea que se sabe la fecha específica en la cual se tuvo que empezar, o sea, está contabilizada esa cuenta de Saros que aparece en el mecanismo. ¿Y ese 205 a.C. viene precedido de alguna efeméride o un eclipse, por ejemplo? Bueno, la relación que hay, bueno, sí, claro, y tuvo que haber una secuencia específica de eclipses en la cual empezó toda la secuencia. Pero es sospechosamente cercana a la fecha en la que murió Arquímedes. Y os prometía antes que sacaríamos el tema de... Es verdad, la siguiente semana nos vas a contar algún detallito más sobre el tema. Arquímedes murió en el año 212 antes de Cristo, como comentamos en un capítulo anterior, tras la invasión de los romanos en la Segunda Guerra Púnica. Entonces, es sospechosamente cercana a esa fecha. Y bueno, pues lo bueno es que se ha conseguido individuar cuándo habría sido ese comienzo del ciclo de Saros, que es ya de por sí también digamos, una deducción matemático-astronómica bastante llamativa y bastante curiosa, ¿no? Muy bien. Que han hecho los investigadores. Nada, pues, una preguntilla, porque hablando antes de lo del tema de las indicaciones de la hora estas específicas de en qué mes se producía y a qué hora y qué día, me ha saltado una duda y es el tema de ¿y cómo manejaban lo de la hora en tiempo de los griegos? No sé si alguno lo sabéis o lo dejáis de saber, porque claro, ahora hablamos de 24 horas al día, pero en la Edad Media había la hora en que se empezaba el rezo, la hora en que no sé qué. O, por ejemplo, en los islámicos se siguen manejando con lo de los rezos a según qué horas del día y no sé si en tiempo de los griegos a lo mejor tampoco tenían 12 horas, a lo mejor tenían 3, 4, 8 horas, el amanecer, el mediodía, el anochecer, no sé cómo va eso. Bueno, toda la herencia del tema de la división del día viene de tiempos también de los caldeos y de Mesopotamia. O sea que esto ya estaba, digamos, aposentado de antigüedad. Por otro lado, en tiempos ya de helenísticos había relojes de agua que medían las horas con una cierta precisión. O sea, no hacía falta recurrir a métodos más pedestres como pues calcular cuando amanecía y e intentar dividir 12 horas por la noche, 12 horas por el día, a sabiendas de que como los días tenían duraciones distintas, pues cada hora iba a ser distinta. Ellos ya podían tener una medida más o menos constante de las horas, teniendo relojes de agua cercanos, digamos. Y se sabe que muy probablemente en varias ciudades había relojes de agua que permitían medir las horas con una cierta precisión. No digo que esto fuera estándar y que estuviera disponible en todos los sitios, pero sí se sabe, por ejemplo, que muy probablemente la Torre de los Vientos de Atenas, no sé si la conocéis, es una torre que hay en el Ágora de Atenas y que tiene 8 caras, es un octágono de un edificio octagonal con los 8 vientos representados en las 8 caras. Con toda probabilidad tuvo metido dentro un reloj de agua que permitía, con un indicador externo que indicaba la hora medida con ese indicador de agua. Increíble esta gente lo que le daba al coco, ¿eh? Sí, fascinante. Lo que era no tener internet. Bueno, pues, muchas gracias y bueno, ha sido otro episodio más maravilloso.